Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, hoy le vamos a mostrar una villa de 7 habitaciones, 838 metros de construcción, 1873 metros de solar, aquí en una de las mejores comunidades o quizás la más exclusiva de todo Punta Cana, aquí Punta Cana Resort. Si quiere conocer un poquito más, quédese hasta el final, recuerde suscribirse, darle like y compartir, así que vamos arriba. Hello, bienvenido a mi villa. Señores, en primer lugar, antes de empezar, quédese hasta el final. Quiero que usted hagamos esto como si usted estuviese visitándola, como yo se la mostraría a usted. Esto es en realidad a lo que llamamos una villa. Y yo quiero que usted me deje aquí en la caja de comentarios qué le parece, cuál es su crítica o cuál es su comentario positivo. Entonces, automáticamente nosotros entramos a la villa, ¿verdad? Tenemos este recibidor y a mi mano derecha tenemos una entrada o tenemos una salida, como usted lo quiera preferir, de lo que son las marquesinas. Ahí podemos recibir varios vehículos, estamos hablando de más de 4 vehículos usted pudiese recibir. Esta villa es sumamente impresionante. Entonces, automáticamente usted entra a la villa, tiene este gran pasillo. Algo que me gusta es que si nosotros queremos dividir esta villa en el primer nivel en 3 espacios, yo le puedo decir entrada principal, le puedo decir sala, le puedo decir terraza, sería 4, le puedo decir terraza. Y luego, entonces viene la piscina con el patio. Señores, algo impresionante, usted se va a maravillar. Como les decía, tenemos 838 metros de construcción en 2 niveles. Entonces, en el primer nivel, usted tiene todo lo que vamos a ver a continuación. Pero aquí, a mi mano izquierda, que sería la derecha de usted, y a mi mano derecha, que sería la izquierda de usted, tenemos las primeras 2 habitaciones. ¿Cuáles son las funciones de estas 2 habitaciones? Que la podemos utilizar como visita. Esta villa viene totalmente amueblada, exactamente lo que usted estará viendo en este video es lo que estaremos vendiendo. Lo único que hay 2 elementos que no se van a vender, que le estaré comentando en breves minutos. Entramos por aquí, tenemos el espacio del closet. Mire lo amplia de esta habitación. Algo que me gusta de las villas de Punta Cana Resort es que la mayoría, por no decir en su totalidad, tienen una altura de piso a techo de más de 3 metros. Además de esto, la mayoría de las habitaciones que usted va a ver en las villas la tenemos con baño. Ok, señores, luego de usted ver las terminaciones, vamos a estar mostrando varias villas aquí en Punta Cana Resort. Y no sé por cuál me voy a decidir, porque todas tienen unas excelentes terminaciones. Y si usted verifica detalles como por ejemplo los zócalos. Nosotros en República Dominicana llamamos zócalo a esto. Por favor, Franco, mírame aquí. Esto en vivo, señor, esto en vivo. Esto sirve mucho, estos zócalos, para que cuando estamos limpiando los pisos, en caso de que el agua sea alterada o salpique, esto no dañe la pared o no dañe el tema de la textura. Señores, estos son detallitos que una persona que vaya a comprar una villa de este calibre, señores, de este precio, se fija en los detalles. Es muy probable que vaya a comprar, venga por aquí, es muy probable que vaya a comprar y va a traer un arquitecto para diseñarla a su gusto, porque hay muchas cosas que están diseñadas al gusto de este actual propietario. Entonces, dicho esto, recuerde que esta es la primera habitación. Venimos a la segunda, automáticamente usted entró aquí a mano derecha, venimos ahora. Lo único que esta habitación, el propietario fue bastante creativo. Como ellos no tienen un espacio para gimnasio, lo que hizo con esta habitación específicamente fue que la convirtió en un gimnasio. Antes de yo dejarle algunas tomas para que usted vea el espacio, que es muy similar al de, bueno, es un poquito más pequeño que la habitación que acabamos de ver. Tiene su baño, tiene su closet, pero en vez de ser una habitación, ellos le pusieron unas máquinas para hacer ejercicio. Le decía al principio del video que hay algunas cosas que no van. La máquina de ejercicio, ellos se la llevan. Al igual, los carritos de golf, que creo que son 3 o 4 que hay, también se lo llevan. Que por cierto, estoy falling in love con estos carritos de golf, señores, porque es una chulería. Así que, señores, vengan, acompáñenme. Y bienvenido a la segunda habitación de visita. Vamos arriba. Ok, señores, vamos arriba. Señores, miren esto. Usted está viendo eso, mire, ese es el segundo balcón, o perdón, el segundo nivel, la terraza del segundo nivel que te conecta a la sala estar. Pero yo sé que usted está desesperado por ver dentro. Venga por aquí, señores. Venimos esto, mire este espacio.
Aquí usted puede hacer bien lo que parezca. Aquí tenemos 4 sillas. Y miren esto, déjenme cerrar para hacer la transición chévere, señores. Esto está de muerte lenta, señores. Esta es la sala principal y la formal de la villa. Todo esto es lo que usted puede tener en esta villa. Es bueno que usted entienda dónde nos encontramos. Quizá usted es una persona que nunca ha venido a República Dominicana o nunca ha venido a Punta Cana. Y usted dice, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué es Punta Cana Resort? ¿De qué se trata? ¿Ese lugar? ¿Qué me incluye? Nosotros hicimos un video hace unos días atrás mostrando bien ameno con uno de los representantes de venta, una de las mejores personas de venta aquí interno de Punta Cana Resort, Francisco. Estuvimos haciendo un pequeño recorrido de unos 30 minutos de todo el complejo. Si usted no ha visto ese video, para que usted pueda entender la ubicación de este lugar, necesita ver ese video. Por eso yo le invito a que usted vaya aquí al enlace que le estamos saliendo de referencia para que usted sepa qué es Punta Cana Resort. Entonces, dicho esto, recuerde que acabamos de entrar por allá. Vamos entonces ahora a lo que es el comedor. Formal también, mire el espacio de este comedor. Lo que más me llamó la atención de este comedor fue particularmente un cuadro. Yo espero que lo dejen ese cuadro, porque hay veces que hay propietarios y yo lo entiendo. Señores, miren ese cuadro. Deténgase un minutito, un segundito a chequearlo. Señores, esas tonalidades de morado, esas tonalidades de amarillo, señores, esto aquí le da como un realce a lo que es la esquina del área del comedor. Ya cuando estamos hablando de una villa de estos niveles, señores, cada detalle cuenta, porque aquí vamos a hablar de experiencia que van a vivir. Se caracteriza mucho Punta Cana Resort porque tenemos 50-50, tenemos personas que compran su villa de 10, 20, 30, 40 millones de dólares y vienen cada cierto tiempo aquí a disfrutarla, pero también tenemos personas que residen aquí, que se retiraron aquí, señores, y esto es un espectáculo. Entonces, señores, vengan por aquí. Aquí entramos a lo que es la cocina. Algo que me llamó la atención, señores, de la cocina. Yo lo había visto esto en fotos de apartamentos en Nueva York. Yo soy muy honesto, así que por favor, por esa honestidad, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Mire esto, señores. Esto está chévere, señores. Yo no sé si a Franco cuando estaba haciendo la toma le llamó la atención, pero yo entré a chequear la villa, señores, y esto está horno. Señores, esto está bellísimo. Mire todo el espacio de la villa. Estamos hablando de cuarzo en sus topes, estamos hablando de estufa con acero inoxidable y aquí detrás está lo que es el área de lavado, el cuarto de servicio y demás. Todavía nos falta mucho por conocer. Recuerde que estamos hablando de 838 metros de construcción en 2 niveles y 1873 metros de solar. Y algo que le va a llamar la atención es el costo del mantenimiento. Una persona que está comprando una villa de este precio va a estar diciendo, bueno, muy probable voy a pagar unos $3,000, $4,000 de costo de mantenimiento. Y créanme, señores, yo he ido a villas que cuestan $200,000, $300,000 y tienen un costo de mantenimiento parecido a esta villa. Y tú dices, ¿cómo es posible que una villa de $300,000 comparado a esta villa, que yo sé que usted quiere saber el precio, usted va a decir, ¿cómo está tan barato el costo del mantenimiento, tan económico? Así que quédese ahí. Vamos entonces para esta partecita. Entonces, cuando entramos, tenemos 2 habitaciones de visita y cuando usted entra a la villa, en vez de dirigirse a la sala, entonces tenemos aquí. Esto es como espacio para guardar los utensilios que utilizamos para limpiar, ¿verdad? Entonces, cuando entramos aquí, señores, esto es otra habitación. Tenemos oficialmente la 3ª habitación con su baño, su closet. Una de las cosas que tiene esta habitación es que te permite perfectamente tener una conexión directa con lo que es la terraza, la piscina y el patio. Significa que dependiendo de cómo sean las cosas, usted perfectamente pudiese, por ejemplo, si usted quizá tiene personas que le transporte, pudiesen quedarse en una de las habitaciones allí y ya internamente aquí quedasen sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es una habitación de visita muy bonita y perfectamente pudiese funcionar por si la familia está arriba, la visita puede salir a su piscina y no molesta a nadie. Ahora, usted verá lo que va a pasar en el segundo nivel, porque hay una terraza, señores, con vista a la piscina espectacular. Vengan, acompáñenme. Ya le dije, mira, del área del comedor, a mí me gusta la entrada. Del área del comedor me gustó el cuadro. Pero la tercera cosa que me gustó de esta villa es la escalera. Mire esto, señor. Miren esto, miren esto. Miren esto, señores. Señores, esto me encantó. Aquí cada detalle de esta casa me encanta. Me encanta, señores. Señores, pero antes de yo mostrarles la escalera para que subamos al segundo nivel, venga por aquí. Mire, aquí tenemos un baño, pero este baño, más que dejarle una toma, yo tengo que entrar. Porque personalmente a mí me gustó algo. Me imagino que también le llamó la atención a Franco. Señores, venga por aquí, venga por aquí. Esto es un baño al aire libre, señores. Esto es un baño al aire libre.
No sé quién sea tan creativo de, ¿verdad?, de bañarse así al aire libre, pero bueno, se respeta. Los gustos, los colores. Vengan por aquí, vengan por aquí. Miren este espectáculo. Pisos en mármol, altas terminaciones, de piso a techo, es impresionante. Cada espacio. Aquí, señores, tenemos, son como también espacios para guardar, utensilios de limpieza. Miren las lámparas, señores. Total. Tenemos las instalaciones o los conductos para los aires central. Miren esto. Señores, una reunión familiar, por más temas complicados que usted tenga para hablar, se resuelven en esta. Porque es que ya solamente con ver el verde de la entrada o ver el azul de la piscina, señores, esto está espectáculo. Yo soy amante al billar. Miren esto, señores. Terraza, su billar. Joel y yo estuviésemos aquí jugando. Para mí, ya con ese billar yo me puedo pasar el día entero con eso. Tenemos 4 habitaciones aquí. Aquí terminan las 7 habitaciones. Tenemos 4. Venga por aquí. Cuando usted viene al fondo de la sala estar, tenemos una habitación aquí y otra habitación aquí. Entonces, señores, le dejo unas tomas para que usted la disfrute solo. Vamos arriba, señores. Ya terminó de ver las habitaciones. Ok, usted vio, ¿verdad? Altura, tamaño, baño. Estamos hablando, señores, aquí que si tenemos 7 habitaciones, son 7 baños. Y además de eso, ¿recuerda el baño que vimos en el primer nivel, que tiene al aire libre la ducha? Ahí tenemos entonces, son 8 baños, señores. Y no estamos contando ni el cuarto de servicio, ni el baño del cuarto de servicio. Señores, aquí usted no se puede quejar. Aquí hay espacio para usted hacer muy bien lo que usted entienda, lo que usted quisiese. Si algún día usted deseó una villa, y señores, el precio de esta villa es que me impresiona, porque, señores, yo digo una de las, porque no me gusta dar como por sentado, como que esta es la mejor. Señores, pero esta comunidad, si no es una de las 3 más luxury de todo Punta Cana, digo la 3, pero en realidad es de las 2, creo que esta es la número 1, señores. Esto es un espectáculo entrar a este espacio. Bueno, y le vamos a dejar algunas tomas de lo que es Punta Cana Resort. Si no ha ido nuevamente al video que le dije, vaya para que usted lo disfrute en un carrito de golf. Entonces, mire esto, señores. Este espacio, hay algo que me gusta, y es que el walk-in closet, o uno de los walk-in closets de esta habitación y la habitación principal, están compartidos. Pero lo que más me gusta de estas habitaciones es que las 3 de este lado, sin contar la número 4 de aquel lado, perfectamente tiene acceso al balcón o la terraza. Se lo voy a mostrar en breve. Acompáñenme por aquí. Tú sabes que hay veces que no da, que el espejo, que... Aquí, señores, estamos completos. Por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir, señores, por favor. Esto es un espectáculo. ¿Verdad, señores? Que tipo bello, esbelto. Ok, entonces le decía que tenemos una conexión, ¿verdad? Tenemos un walk-in closet que conecta la oficina. Me imagino, o tengo entendido, que ellos lo hicieron así, dándole ahora mente. Como es en la oficina, quizá del dueño, ellos lo que hicieron fue, vamos a compartir esto, que perfectamente pudiese funcionar. Y aquí hay otro walk-in closet. No lo voy a abrir por un tema de que hay ropas personales. Chequé el baño es un espectáculo. Y luego le muestro entonces la parte más mágica para mí de este segundo nivel. Vaya para allá, le dejo la toma, vamos arriba. Franco, ven a ver, Franco, por favor, venga a ver, Franco. Franco, muéstrame esa salida desde la habitación principal al balcón. Ay, Dios mío, ¿y esto? Ay. Miren esto, señores, miren esto. Mire, recuerde que le comenté que teníamos 4 habitaciones.
Cuando usted entra al ala este, ¿verdad? Usted tiene 3 habitaciones, que es esta ala. Y de la otra ala tiene lo que es la terraza, tiene también el billar y tiene una habitación, que es la 4ª habitación. Entonces, si usted de una de estas 3 habitaciones, sea de la oficina, de esta habitación que queda en este extremo del segundo nivel o de la habitación principal, usted quiere salir, necesita verificar a los muchachos. Mis hijos, vengan a ver. Este es otro nivel, señores. Vamos entonces para el patio, venga, acompáñenme. Señores, recuerde suscribirse, darle like y compartir, por favor, señores. Venga, venga, venga. Acompáñenme. Ay, 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 ay. Déjalo así, Franco. Franco, déjamelo así, por favor. No me detenga el video. Miren esto, señores. Pero yo no me había dado cuenta que esto tenía bar. Miren esto, señores, miren esto. Aquí tenemos un comedor. Es menos formal porque ya estamos en la terraza. Tenemos una sala menos formal. Tenemos otra salita menos formal. Y tenemos el bar. Miren esto. Aquí tenemos... Usted lo puede utilizar para lo que usted quiera. Es como para los niños. Usted está comiendo en el comedor formal porque hay una reunión muy puntual. Y los niños quieren estar ahí. Usted lo va chequeando mientras tanto. Entonces, mírenlo bien, señores. Esto es para que usted reciba. Lo que yo entiendo que usted debe de hacer es que si usted la compra, para inaugurarla hay que presentarla. You have to present before God. Entonces usted me invita, you invite me, and I can pray for your villa. You know what I mean? Okay. Subscribe and comment below and give us a like. Okay, vamos arriba, señores. Miren esto. Miren esto. Yo sé que usted quiere ver lo que yo estoy viendo para allá. Okay, are you ready? Are you ready to see what I'm seeing? Are you ready? Okay, go ahead. Vean que antes de grabar le dije, papi, esta es la villa que te quiero regalar. Señores, vamos a sentarnos un poquito aquí en la piscina y hablemos del precio, que es lo que usted se está preguntando. Y también, señores, el costo del mantenimiento. Usted no me va a creer el costo, señores. Algo muy, muy, muy económico. Quédese ahí, vamos arriba. La pregunta que usted se está haciendo ahora mismo es, Javier, ¿cuánto vale o cuál es el precio
de esta villa. Señores, con $3.275.000, usted puede tener una villa en una de las comunidades o la comunidad más luxury de todo Punta Cana. Señores, aeropuerto privado, muchísimas facilidades a la hora de invertir aquí, acceso a campos de golf, acceso a club de playa, acceso a las mejores playas, señores, de todo Punta Cana. Es lo que puedes recibir si inviertes aquí. La pregunta que todos nos haremos es, ¿cómo una villa de $3.275.000, el costo del mantenimiento son $850? Así que, vamos arriba.